¿Quién tiene derecho a contar la verdad? Vivimos una época extraordinariamente compleja, muy compleja, porque nunca había sido tan difícil distinguir entre un hecho, una opinión, una interpretación o una mentira. Y además, eso nunca nos lo han enseñado en las escuelas. Se pretende hacer eso en casa, pero no es suficiente. Todos hablamos de libertad de expresión y qué bueno, porque sin libertad de expresión no existe democracia. Pero muy pocas veces hablamos del otro lado, los derechos de quienes escuchamos. Pero esos, o sea, nosotros, ni siquiera les importamos. ¿O sí? Hola, yo soy Josefa Galván, psicóloga, especialista en educación y neurociencias del comportamiento. En México se desarrolla la consulta pública sobre los derechos de las audiencias. También observamos casos donde periodistas, medios y víctimas enfrentan presiones para publicar o para guardar silencio. Y eso debería preocuparnos. ¿A todos? Claro que sí. Muchos sostienen que proteger los derechos de las audiencias equivale a limitar la libertad de expresión. ¿Será realmente así? Yo creo que necesitamos hacer una distinción. La libertad de expresión protege el derecho a expresar ideas, protege el debate, protege la crítica, protege incluso opiniones incómodas, pero nunca ha significado libertad para mentir deliberadamente, nunca ha significado libertad para tergiversar los hechos, nunca ha significado libertad para presentar acusaciones como verdades sin asumir alguna responsabilidad. Y ahí comienza otra dimensión, la responsabilidad. Sí, la responsabilidad no es lo mismo que censura, pero a veces se confunde o nos quieren confundir. Pero, ¿y las audiencias? Aquí aparece un personaje del que casi nadie habla, nosotros. Sí, nosotros somos las audiencias. Tú, yo, tu familia, todos. Durante muchos años discutimos únicamente los derechos de quien comunica, pero olvidamos a quien recibe la información. Y las audiencias también tienen derechos, ¿sí? Si tú no lo sabes, es importante que estés enterado o enterada. Derecho a distinguir información de opinión. Derecho a conocer rectificaciones. Cuando se echan para atrás que dicen, ay, ofrezco una disculpa, no sé qué. Derecho a identificar publicidad disfrazada de contenido. Derecho a recibir información verificable. Eso es precisamente lo que hoy está en discusión. Y aquí quiero ser muy clara. No estoy defendiendo que el gobierno decida cuál es la verdad. Eso sería peligrosísimo. Pero tampoco estoy defendiendo que cualquiera pueda fabricar historias, ocultar contexto, difundir falsedades y esconderse detrás de la libertad de expresión. Porque eso tampoco fortalece la democracia, más bien la debilita y vulnera la confianza que nosotros como ciudadanos podríamos tener. Por otro lado, vamos a hablar de la psicología de la desinformación. La psicología lleva décadas estudiando este fenómeno y aquí mis autores favoritos, que ya se los he mencionado, Daniel Kahneman, explicó que nuestro cerebro busca ahorrar energía. Por eso preferimos explicaciones simples y titulares impactantes que le llaman balazos. Esos titulares que son, o los clickbaits, ¿no? Que ponen unos títulos en los videos y todo que dice, wow, ¿de qué va a hablar? Y entramos y no es eso. Nos engañan. León Festinger también mostró cómo aceptamos con mayor facilidad aquello que confirma nuestras creencias. Si yo creo en tal político, en tal persona, entonces lo que me están diciendo es falso. Y pues no necesariamente. Y también Elizabeth Loftus, que demostró que incluso nuestros recuerdos pueden modificarse cuando una historia se repite suficientes veces. Eso ya se los he comentado en otra ocasión y hay que tomarlo muy en cuenta. Por eso la desinformación no solamente cambia opiniones, puede cambiar recuerdos y puede cambiar percepciones. Y cuando cambia nuestra percepción, cambia también nuestra conducta. Nuestras acciones van a ser diferentes y nuestras reacciones peores. Porque las personas no actuamos sobre la realidad, sino que actuamos sobre la realidad que creemos verdadera. Y por eso la verdad importa. ¿Quién tiene derecho a hablar? ¿Y quién tiene la responsabilidad de demostrar aquello que afirma? Porque la libertad de expresión no puede convertirse en una patente de impunidad, pero tampoco el derecho puede utilizarse para intimidar, desgastar o desalentar a alguien
que hable sobre asuntos de interés público. Y justamente ahí aparece un caso que hoy trasciende a una cantante, a una víctima o a un conjunto de víctimas y a un libro. Un caso donde chocan el derecho de imagen, la libertad de expresión, los derechos de las víctimas y el derecho de la sociedad a conocer hechos relevantes, es decir, el derecho de las audiencias. Estoy hablando del caso de Gloria Trevi contra Carla de la Cuesta. Dejemos afuera las simpatías. Olvídate por un momento que tú amas a Gloria o que amas a Carla, que tú apoyas a una o a otra. Olvídate de eso un ratito. No importa si admiras a Gloria, no importa si no te gusta, no importa si has seguido este caso durante 30 años, porque desde la psicología la pregunta nunca es quién me cae mejor. Por supuesto que no. La pregunta podría ser qué precedente estamos construyendo para toda la sociedad. ¿Qué estamos poniendo ahí en el tintero o en los documentos que van a servir para incluso lastimar a otras personas? Y eso cambia completamente el análisis, el rumbo y el destino de las cosas y de los casos. Hoy ya no se trata únicamente de Gloria Trevi, ni siquiera trata solamente de Carla de la Cuesta o de una editorial. Hoy trata del derecho que tiene cualquier víctima a reconstruir y narrar su historia. Judith Herman, especialista en trauma psicológico, explica que recuperarse implica 3 procesos: recuperar la seguridad, reconstruir la historia y volver a conectar con la sociedad. ¿Cuánto tiempo las víctimas de este clan las vimos? ¿Por qué? Porque tienen que entrar a procesos de recuperación. Las que han sido víctimas necesitan procesos de recuperación. Nadie se recupera de la noche a la mañana, no se engañen. Por eso, contar la propia historia no es solamente un acto editorial. Para muchas víctimas es parte del proceso de reconstrucción de identidad. Y ese punto cambia completamente la discusión. No podemos tratarlo igual. Todo a la luz. Carla de la Cuesta fue víctima del clan TAP, Trevi Andrade Portillo. Hoy es abogada, activista, especialista en trata. Después de años de investigación, publicó por fin el libro de Todo a la Luz. No es solamente un libro autobiográfico, es también un trabajo documental construido a partir del expediente judicial del caso de Chihuahua. Y aquí aparece un elemento poco conocido. Durante décadas, gran parte de la conversación pública quedó reducida prácticamente a una sola denuncia, porque en las declaraciones eran 11. Pero el expediente contiene muchas más y más testimonios. Eso no significa que todos tengan el mismo alcance jurídico, pero sí forma parte del contexto histórico que la autora decidió reconstruir y compartir, pero que además existe en un expediente judicial. Y aquí aparece el verdadero debate: ¿hasta dónde puede llegar una víctima para contar su historia cuando esa historia necesariamente incluye personas perfectamente identificables? ¿Hasta dónde la persona famosa tiene el privilegio de hablar a su ritmo, velocidad y antojo y medios sin que las víctimas puedan defenderse? Porque eso ha pasado durante mucho tiempo. Pero hay otra parte interesante: el INPI a la luz. Sí, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. 2 resoluciones, 2 mensajes. Uno se pregunta qué les está pasando a los del INPI, porque aquí es donde comienza la parte más delicada. Primero, el libro enfrentó una medida provisional. Después, esa restricción quedó sin efectos y el libro volvió a venderse. Ya, eso estaba resuelto, pagaron una multa. Muchos pensamos que la discusión había terminado, pero no. Resulta que después apareció una nueva resolución del INPI relacionada con el uso de la imagen de Gloria Trevi, nombre e imagen. Y aquí no voy a decir cuál resolución es correcta, eso le corresponde a los tribunales, pero sí quiero plantear una pregunta que me parece muy interesante. ¿Qué interpreta un ciudadano cuando observa que una misma institución emite decisiones que parecen apuntar en direcciones opuestas frente a un conflicto relacionado con los mismos hechos?
Si estamos hablando de la misma autora, el mismo libro y la misma editorial, primero le dice sí, paga una multa y tú puedes seguir vendiendo el libro. No hay problema porque eso es libertad de expresión. Y ahora le dice, no, ya no lo puedes vender. Ah, bueno, lo puedes vender, pero tienes que quitar el nombre, la identidad y la imagen. Claro, pero si es de quien se está hablando, de esas personas se está hablando. Y también tenemos que pensar, en este caso, el INPI va a mandar la misma resolución a todos los demás libros que están publicados con el nombre de la cantante, nombre e imagen de la cantante, a todos los periódicos, noticieros que están utilizando el nombre de la cantante y la imagen. Pensemos, esto no es simple, porque las instituciones no solo resuelven expedientes, también generan confianza o desconfianza. Y cuando una institución parece enviar mensajes contradictorios, la ciudadanía comienza a preguntarse, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Cambiaron los hechos? No. ¿Cambió el derecho? No. ¿Cambió el criterio? ¿Por qué cambió el criterio? ¿Quién firmó antes? ¿Quién firma ahora? ¿Cuál es la base o cuál es el elemento diferenciador para una resolución y otra? Esas preguntas son legítimas y una democracia madura debe poder formularlas sin que eso signifique atacar a las instituciones. No obstante, mucha gente y sobre todo periodistas están en desacuerdo. Otros dicen que huele a corrupción y estas son opiniones. La gran paradoja, las víctimas no eligieron a sus captores. Escuchemos bien, las víctimas no eligieron a sus captores. No eligieron a esas personas que formarían parte de su historia. No eligieron los nombres que quedarían ligados para siempre a su vida. Ellas fueron elegidas por sus captores. Entonces, ¿cómo puede una víctima reconstruir su historia sin identificar a quienes, según su relato y la documentación que aporta, forman parte esencial de esa narrativa? Esa es su vivencia, esa es su historia. Esa es la verdadera discusión ahora. No estamos hablando únicamente de una fotografía, estamos hablando de memoria, estamos hablando de contexto, de época, de identidad, de hechos históricos. Una cosa es utilizar la imagen de una celebridad para vender un producto cualquiera y otra muy distinta es mencionar su nombre y mostrar su imagen, porque esa persona forma parte del relato testimonial que una víctima o al menos 15 intentan reconstruir. Se dice que son más, pero al menos 15 son las más visibles. Esa diferencia será finalmente materia de interpretación jurídica, pero desde la psicología es imposible separar completamente la historia de una víctima de las personas que ella identifica como parte de esa experiencia, como parte de sus captores, de sus depredadores o de sus torturadores, en fin. El efecto psicológico del callar. Quizá la consecuencia más importante no está en el expediente, está en la mente de otras víctimas. Porque cuando una mujer observa que otra decide hablar, investigar, publicar, documentar y después enfrenta daños y años de litigio, ¿qué aprende? ¿De qué se da cuenta? De algo muy sencillo, que hablar puede salir muy caro. Y ese aprendizaje puede convertirse en un nuevo mecanismo de autocensura. Jennifer Freyd llamó a este fenómeno traición institucional. Sí, señores, traición institucional, que está vinculada con el trauma que las mismas instituciones generan. Cuando una persona percibe que las estructuras llamadas a protegerla terminan generando nuevas formas de vulnerabilidad y de ataque, entonces le va a generar no solo el trauma vivido, sino va a generar otros traumas posteriores. Albert Bandura explicó que gran parte del aprendizaje humano ocurre observando a otros. No necesitamos vivir personalmente una experiencia. Basta con mirar lo que sucede y entonces decimos, yo no voy. Yo mejor me aguanto, yo mejor me callo. Y eso deja que la impunidad crezca. Entonces aparece una frase peligrosísima. Mejor no digo nada. ¿Para qué me meto en problemas?
Ellos son muy poderosos y peligrosos. No estoy afirmando que esa sea la conclusión jurídica de este caso. Estoy describiendo el posible impacto psicológico que procesos largos y altamente visibles pueden producir sobre otras víctimas, mismas que observan desde fuera todo ese fenómeno, porque las víctimas también aprenden mirando. Pero hay otra parte, el anti-SLAPP. Las llamadas leyes anti-SLAPP no nacieron para proteger mentiras, no nacieron para impedir demandas legítimas, nacieron para evitar que el costo económico, emocional o estratégico de un litigio se convierta en una forma de silenciamiento. Porque cuando alguien dispone de enormes recursos jurídicos y enfrente hay una víctima, una periodista o un activista, el proceso mismo puede transformarse en un nuevo castigo o en otra serie de torturas. Y entonces la pregunta deja de ser quién ganará el juicio y pasamos a otra. ¿Qué mensaje reciben las personas que todavía no se atreven a hablar? Pero ¿y nosotros qué? Nuevamente, hasta aquí hemos hablado de leyes, del INPI, de derechos, de imagen, de víctimas. Pero quiero terminar con una pregunta. ¿Y nosotros qué? Porque parecería que estos temas solo interesan a quienes están involucrados. Y no, no señores, no señoras, no solamente a ellos. Nos afectan a todos, porque aquí no solo está en juego el futuro de un libro, ni el prestigio de una cantante, ni la historia de una víctima. Lo que realmente está en juego es la confianza, es la verdad. Y cuando una sociedad pierde la confianza, comienza a perder la capacidad de distinguir entre hechos, opiniones y mentiras. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos mejores periodistas, pero también mejores audiencias, necesitamos medios responsables, pero también ciudadanos críticos, necesitamos proteger la libertad de expresión y al mismo tiempo el derecho de las audiencias que hoy se está discutiendo. Porque tenemos derecho a recibir información claramente diferenciada y verificable. Necesitamos proteger el derecho de imagen, pero también el derecho de las víctimas a reconstruir y contar su historia cuando existe un evidente interés público, porque las instituciones también educan. Cada resolución fortalece o debilita la confianza de toda una sociedad. Y para ir cerrando, les cuento que después de muchos años estudiando comportamiento humano, he aprendido algo. Que las personas rara vez cambian de opinión porque alguien las humille. No, no, no. Cambian cuando encuentran evidencia. Qué curioso. Mira, hay una prueba y la persona cambia su conducta, ¿no? Cuando existe diálogo también puede ser. Cuando pueden revisar sus ideas sin miedo. Por eso me preocupa profundamente que estemos convirtiendo la conversación pública en una competencia para ver quién tiene más seguidores, más influencia, más recursos o mejores abogados. Porque la verdad no debería decidirse por aplausos, ni por campañas, ni por tendencias, ni por el tamaño de un despacho jurídico, ni por videos donde se burlan de la contraparte. No, no es así. La verdad necesita investigación, contexto, contraste y total responsabilidad. Porque cuando dejamos de proteger simultáneamente la libertad de expresión, la evidencia, el debido proceso, los derechos de las víctimas y el derecho de las audiencias a recibir información responsable, no pierde un periodista, no pierde una editorial, no pierde una cantante, no pierde una víctima. Perdemos todos. Pero bueno, ¿tú qué opinas?